¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles en esta hora, en esta transmisión de esta nueva escuela dominical, donde sin duda alguna podemos ser bendecidos a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Como siempre, un saludo cariñoso para cada uno de los que ya está viendo este video, esta transmisión, y esperar en el Señor que podamos vivir un momento de mucha bendición, de mucha alegría en todo lo que tenemos que escuchar el día de hoy en base a la nueva enseñanza. Comenzamos en el nombre del Señor Jesucristo y de inmediato ruego a usted que usted incline su rostro en este momento donde quiera que se encuentre, de la forma en que se encuentre, para que podamos todos orar y ser bendecidos también, ¿no es cierto? Y el Señor dirija esta escuela dominical. Amén. Incline su rostro, Padre Santo. Dios de la gloria, en esta hora nos postramos ante su presencia, llegamos a sus plantas a través de su Hijo amado Jesucristo, nuestro amante y bondadoso Redentor y Salvador. Primeras palabras, agradecemos la vida, la salud, su amor, su misericordia, su bondad y permitirnos tener este minuto de este día domingo, de poder escuchar esta enseñanza que viene de la escuela dominical. Dios mío, Señor, donde creemos sin duda alguna, como siempre, que tú nos bendecirás a través de tantas enseñanzas hermosas y maravillosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Rogamos, imploramos, suplicamos en esta hora, mi Rey, que tú, Dios mío, Señor, nos puedas bendecir. Háblanos por intermedio de todas las enseñanzas y de todo lo que viene, porque sin duda habrá un foco de mucha bendición para nosotros en este día. Bendícenos, Padre amado, glorifícate en esta hora, habla a nuestros corazones, Señor, y que podamos todos tener una visión clara de lo que tú tienes para cada uno de nuestros corazones. Pero muchas gracias. Al entregar esta oración, entregamos en el nombre de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga. Quisiera de inmediato darle las citas bíblicas a usted de lo que vamos a estudiar el día de hoy, y comentarle que la lección de esta mañana se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versos número 1 al 5. Y el texto sagrado, Primera de Corintios, capítulo número 2, versos 4 y 5. Repito, lección Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 5. Texto sagrado, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Para que usted los pueda buscar y podamos en esta hora tener la bendición de poder escuchar palabra de Dios y enseñanza a través de lo que Él tiene para nosotros. Mientras tanto, como siempre, una pequeña repasada. Contento estamos porque después de que empezó la pandemia y se activaron las 5 fases de pandemia aquí en nuestro país, nuestra comuna de San Fernando, como gran parte de las comunas de la región de O'Higgins, han pasado a una fase que no habíamos tenido nunca desde que empezó la pandemia, que es la fase 4, en la que se conoce como apertura inicial. Y esta nos permite a nosotros tener una amplia, más capacidad de movilidad, mejores condiciones para poder tener eventos al aire libre y también en recintos cerrados, y por lo tanto estamos muy contentos, estamos engranados y bendecidos de parte del Señor el poder ya tener un poco más de libertad. Esto se lo digo porque los casos han disminuido mucho, hasta el último reporte que alcanzamos de ver del día sábado, con corte a las 21 horas del día viernes, decía que hubieron 2 contagios, y a pesar de que los días anteriores tuvimos contagios altos, ya el último informe que tuvimos fresco decía que habían solamente 2 contagios y que habían también 22 casos activos. Eso nos permite a nosotros estar en lo que se conoce como la etapa 4, donde nos bendice el Señor en esta fórmula para poder volver a nuestros servicios, como ya hemos vuelto hace varios domingos ya. Este sería el tercer domingo el que tendremos servicio, pero nos bendice saber de que tenemos un poco más de libertad. Así que yo quisiera en esta hora invitarle a usted a que siga orando por nuestra comuna, siga orando por nuestra región, siga orando por nuestro país y por la humanidad completa, para que podamos prontamente vencer esta pandemia y podamos prontamente también ya tener nuestra vida normal, que la echamos tanto de menos. Que nos recuerda el 2019, cuando no existía ninguna de estas cosas, ni mascarilla, ni coronavirus y esas cosas como están hoy. Así que la invitación es a que nos sigamos cuidando y que no olvide que hoy tenemos servicio a las 5:30, servicio presencial, Alcide Roldán 1650, San Fernando, para los que no asisten a ningún lugar y no están viendo o están por alguna
de alguna manera detenidos en el camino, le invitamos a que se integre y una invitación especial para que usted lo pueda hacer. Así que no lo olvide, hoy día servicio presencial, 5:30, Dios nos está bendiciendo a través de los servicios, así que venga a la casa del Señor. Y como le comento también, tenemos la bendición hoy, ¿no es cierto?, de comenzar un nuevo libro. Como usted ha visto las citas de hoy para la escuela dominical, tenemos un nuevo libro, una nueva carta apostólica, la carta a los tesalonicenses. Y un poquito de introducción, por supuesto, para que podamos ir sabiendo eh, ciertos temas puntuales. No voy a extenderme tanto en aquello para que podamos ir directo a la enseñanza. Pero la iglesia tesalonicense fue fundada aproximadamente en el año 51 después de Cristo. ¿Ya? Año 51 después de Cristo, y situada a poco menos de 160 kilómetros al sureste de otra ciudad de los filipenses o Filipos, muy cerca a este lugar. Era una capital, ciudad provincial y puerto de la provincia romana de Macedonia. En esta población vivían 200.000 personas, y había una comunidad judía también grande, importante. Y esto lo quiero destacar muy bien porque en la clase vamos a ver algo importante. El propósito de Pablo a esta carta es motivar mucho. ¿Por qué? Porque esta carta le pareció algo muy terrible a esta iglesia, hasta a esta remanente de tesalonicenses, que fue quedar abruptamente sin un líder. Por el apóstol Pablo tuvo que forzosamente salir. Por lo tanto, estas cartas son muy importantes para ellas, y Pablo recalca la necesidad importante en estas cartas, por ejemplo, de la santidad y del poder de la vida cristiana, también el poder de la manifestación del Espíritu Santo, cosa que también él lo destaca, y una de las cosas que les pide a los tesalonicenses que no apaguen el fuego del Espíritu Santo y de sus manifestaciones a través de la profecía, que podemos traducir hoy como la predicación, y tantas manifestaciones del poder de Dios, que son muy importantes. La ciudad de Tesalónica y los tesalonicenses puntualmente necesitaban un poquito más de atención. De hecho, sin querer adelantarme mucho, pero son dos cartas apostólicas, dos cartas del apóstol Pablo hacia los tesalonicenses, para invitarles a muchas cosas y sus puntos clave, ¿no es cierto? Por ejemplo, su fe y amor y, y muchas de las cosas que tiene reflejada, y conclusión general que vamos a ir tratando en las clases también, lo que le dice puntualmente, que oración por la santificación y conservación de ellos, del templo, de la congregación, y también al final unas peticiones que vamos a ver en este transcurso de estas clases, y también la bendición de siempre, como se despide el apóstol Pablo en este caso Tesalónica. Así que como usted ya lo ha encontrado, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 5, vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dios bendiga la lectura de la enseñanza. Y el texto sagrado, si usted lo recuerda, se encontraba en Primera de Corintios, capítulo número 2, versos 4 y 5. También procedo a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva,
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios añada gran sabiduría y entendimiento a la lectura de la palabra del Señor en esta mañana, y a través de este momento podamos ser bendecidos con la palabra del Señor. Y como le comentaba, esta iglesia, para modo de introducción, fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Recordemos que Pablo se dice que hizo 3 viajes misioneros completos y se estima que hizo un medio viaje más, la mitad del viaje misionero, cuarto se podría decir. La mitad del cuarto quedó preso y ya no pudo predicar más, sino que empezó a escribir, o sus compañeros escribían por él. Eh, Solo estuvo en la ciudad un corto tiempo y fue forzado, y esto es importante, forzado a salir de allí por los enemigos del Evangelio. ¿Cuáles son los enemigos del Evangelio? Mientras le comentaba un poco, en modo de grandes rasgos, de lo que era la iglesia tesalónica, hace recién unos segundos atrás, la iglesia y la comunidad judía era muy grande en esta ciudad. Por lo tanto, para los judíos, de hecho hasta el día de hoy, no reconocen a Jesucristo. Y en ese tiempo los que creían, los cristianos, eh, seguidores de Cristo, no eran bien recibidos porque eran mirados como blasfemos, ya que decían que no podía ser que Jesús se haya denominado Hijo de Dios. En base a eso mismo, eh, los judíos, donde fue Pablo, si pudiéramos leer quizás en algún momento los hechos de los apóstoles, vamos a ver la historia de Pablo y nos vamos a dar cuenta que donde iba, los enemigos puntuales del apóstol Pablo era la comunidad judía. Ellos los perseguían mucho, ¿ya? Entonces, en este mover, en esta situación, la comunidad de los judíos en el lugar hacía problemas, ¿no es cierto?, para que Pablo pudiera seguir, pero aún con todo, sin embargo, la iglesia continuó, y mire que 2 palabras que son muy importantes: viva y activa. Y qué importante es esto. Yo sé que a lo mejor suena muy diminuto para poder basarme en algo, pero créame que no lo es. Porque vivo estar es una cosa, sin duda, vivos, pero activo es otra. Y créame que esto tiene una trascendencia muy, pero muy importante, de saber si yo estoy vivo y si estoy activo. Se marca una diferencia muy importante cuando una persona, un ser, alguna cosa, no sé, planta, lo que sea, está vivo y activo. Porque puede existir gente que sea viva y no activa. Pueden existir cuerpos cristianos que sean vivos pero no activos. Y eso es muy importante. O sea, la iglesia de Tesalónica quedó sola muy pronta, muy pequeña, porque el apóstol tuvo que salir rápidamente de Tesalónica, fue forzado a salir, pero la iglesia quedó viva y activa. Entonces, el primer llamado de esta mañana del Señor a través de esta introducción es que nos podamos mirar nosotros, ¿ah? Y podamos ver y decir, ¿estamos vivos? Yo creo que este está vivo. Me está escuchando, por eso está vivo. Eh, Cuando vea esta transmisión, usted está vivo, está vivo. Ahora, ¿está activo? Gran diferencia. ¿Estamos activos? ¿Estamos perseverantes? ¿Estamos? Y eso es importante, porque vivos en muchas cosas. Mire, le voy a poner un ejemplo claro para que me entienda, un ejemplo eh, tanjante, un ejemplo que usted puede tener cercano son los adolescentes. Los adolescentes están llenos de vida, tienen toda la energía del mundo, pero pucha que cuesta que sean activos, que hagan la cama, tantas cosas que usted conoce. Hay una diferencia. Entonces, Dios nos permite a nosotros como iglesia, como cristianos, ante los ojos del Señor, como comunidad cristiana, como parte de la iglesia unida metodista pentecostal tercera de San Fernando, ser vivos y activos. Amén. La salida repentina de Pablo de Tesalónica mantuvo preocupado bastante al apóstol, y tal es así que posteriormente desde Corintio le escribe esta carta, eh, recibido un informe de Timoteo quien había enviado para saber de ellos. Y en pleno desarrollo de todas las cosas, en pleno desarrollo de todas las situaciones, el encabezamiento
de toda esta epístola es cómo sigue o cómo está Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Esto es lo primero que dice el capítulo 1, perdón, el versículo 1, perdón, de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Lo primero que dice, el versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicense en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es lo primero que dice. Entonces, quisiera destacar lo siguiente, Pablo no trabajaba solo. Creo que este día atrás, ¿no es cierto?, hablamos de varios hombres, cerrando la carta de los colosenses, de muchos hombres que fueron importantes. Y Pablo no trabajaba solo, no estaba solo, sino que siempre tuvo hombres de Dios y que Dios tomó para acompañarle en su viaje misionero. Uno de ellos, por ejemplo, es Silvano. Silvano, y uno dice, ¿y dónde he escuchado este nombre antes? A lo mejor bíblicamente así no lo conocemos muy profundo, pero Silvano es el mismo Silas, que a Silas sí lo hemos escuchado, el mismo, Silvano, ¿no es cierto? Uno de los principales hombres de la iglesia primitiva de Jerusalén, eh, comisionado con Judas Bersebás para acompañar a Pablo y a Bernabé a Antioquía para llevar el decreto del concilio de Jerusalén. Esto estaba por allá por Hechos 15, ¿no es cierto? Hay una confusión ahí sobre la circuncisión y varias cosas, y queda clara a través de esto. Acompañando posteriormente a Pablo en su segundo viaje misionero, cuando el apóstol vino por primera vez a Tesalónica, Silvano vino con él, por lo tanto los tesalonicenses le conocían bien, ¿ya? Entonces, hombre de Dios, trabajando con jóvenes y con personas de Dios y que eran conocidos por la iglesia, lo reciben sin problema, en este caso a Silvano, o mejor conocido por todos nosotros como Silas, ¿ya? Timoteo. ¿Quién es Timoteo? También escuchamos mucho. Un joven ciudadano de Listra, cuya ciudadanía de la provincia de Galacia, varón que acompañó a Pablo en muchos de sus viajes. Pablo le envió en una ocasión, antes de escribir esta carta, a Tesalonicenses. Esto estaba en lo mismo Tesalonicenses, un poquito más adelante lo vamos a encontrar. Entonces, el desarrollo es el siguiente. En Dios Padre y el Señor Jesucristo, lo primero que dice, como los primeros convertidos de aquí eran judíos, a pesar de todo, se habían convertido judíos, que ojo, un judío puede convertirse, existen los judíos mesiánicos, que son los que son judíos, pero creen en Jesús, ¿ya? Eh, Eran judíos, los primeros creyentes convertidos eran judíos. Pablo dejó en claro que la iglesia, que esta iglesia no era solo una asamblea de judíos, sino una congregación mixta. Lo primero que deja claro, ya, es lo que dice, ¿no es cierto? El Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, una mixta, que se reunía en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y también es importante eso, porque nosotros escuchamos muchas personas que dicen creer en Dios, todo, pero no todos se reúnen en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. No, no todos se reúnen en el nombre de Jesucristo. Fíjese usted que en nuestros servicios, en nuestra iglesia, hoy día, ahora mismo, esta escuela dominical y el martes, el jueves, las dorcas, todos comienzan en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la redención que nosotros tenemos. Por lo tanto, el Dios y Padre con Cristo, el Mesías, estaba en un mismo nivel de igualdad. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y que también es importante esto, la paz, que quiere decir la gracia, y la paz, lo vamos a graficar de esta manera. Gracia, ¿qué es lo que es gracia? Lo hemos aprendido antes, si no lo recordamos podemos destacarlo, el favor inmerecido. El favor inmerecido que Dios tiene en el bien para concedernos mediante la base de la obra redentora de Cristo. No merecíamos la salvación, pero por gracia, sin merecer, fuimos recibidos. Y también la paz, que es estar en un estado de reconciliación con Dios. Como consecuencia de dicha obra, la fuente de estas dos ricas bendiciones es Dios nuestro Padre y también del Señor Jesucristo. Y lo va dejando claro y lo va dividiendo para aquellos que dicen que Dios no existe ni el Hijo ni nada de eso, que uno solo, aquí lo destaca. Tres. Y quisiera hacer esta aclaración puntual para el que no, el que se sienta en duda algún momento en respecto a esto, porque el enemigo es muy sutil, nunca crea cuando le dicen que solamente, como dicen algunos, los solo Jesús, o no es así. Y la prueba clara está cuando Jesús es bautizado por Juan. Ahí está la prueba clara, porque actúan tres agentes en el mismo momento.
Dios hablando, este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y Jesús abajo. Actúan los tres al mismo tiempo. Por lo tanto, Dios, mostrándose en tres, es triuno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo olvide. Entonces no se deje engañar por los que dicen, no, solamente Jesús, otros son, solamente Jehová. No, Dios es triuno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos tripartito. En este momento actúa solamente el cuerpo, pero tenemos alma y espíritu. Lo mismo. Amén. Sí, ojalá me haya dado a expresar bien. Ya, pero Pablo siempre lo deja, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Lo destaca. ¿Ya? Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Esto es el verso 2. Y al escribir esta carta, Pablo ya había recibido las noticias de esta joven iglesia a través de Timoteo, a quien le había enviado a saber cómo estaban sus hermanos, ya que la salida de Tesalónica, como habíamos comentado hace poco, había sido abrupta hasta llegar a Barea. Y qué importante también traer noticias que consuelan, en este caso el apóstol Pablo. Es bonito poder saber que hay noticias que consuelan. Pablo se siente consolado porque le trae y recibe buenas noticias de la iglesia. ¿Y las noticias cuáles son? Vosotros haciendo memoria de vuestras oraciones. Y que también escribió lleno de gratitud, dando gracias a Dios por ello. Siempre da la gracia a Dios por los creyentes. Y qué importante es poder dar gracias a Dios por los creyentes, por nuestros hermanos, por los que vienen llegando, por los que puedan llegar. Que es importante poder mantener una comunicación con Dios a través de la oración, dando gracias a Dios por ello. Y mira lo que sigue, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe, del trabajo y de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este es el verso 3. Y dice, tres virtudes se destacan cuando Pablo y su equipo trabajan y se acuerdan de ellos y que son fe, esperanza y amor, o en el orden que está acá, fe, amor y esperanza. Entonces, ¿cuál es lo que es? La fe, la obra de vuestra fe, la verdadera fe es obra. Y no olvidemos que la fe sin obra es muerta, Santiago capítulo 2, 23 al 26. Es lo primero, la fe. O sea, lo primero que destaca, la fe que tiene la iglesia de Tesalónica. Cuando habla de fe, nos está refiriendo a esperar sentado que todas las cosas ocurran. Fe en obra, en movimiento, en ayudar, en hacer muchas cosas. Fe con obra, porque la fe sin obra es muerta. Vamos al segundo, el trabajo de vuestro amor. La frase da a entender las molestias que el verdadero amor está dispuesto a soportar por el bien del amado. O sea, eh, en una relación sentimental, el frío puede ser totalmente mínimo cuando una persona quiere estar con quien ama, con quien quiere. Lo mismo acá. El apóstol Pablo destaca que estas personas, la iglesia de Tesalónica, no le importaba estar incómodo con tal de servir a Dios. Eso es muy importante. Y la constancia en la esperanza. Que la verdadera esperanza produce siempre constancia a pesar de las tribulaciones también y de todas las pruebas que se pueden pasar. Ahora, un dato curioso, ¿no es cierto?, es que la fe, la esperanza y el amor son mencionados juntos varias veces en la Biblia, por ejemplo, en los mismos Colosenses, en Romanos, en 1 Corintios 13:13. Está siempre siendo destacado la fe, la esperanza, el amor, quizás en este orden diferente, fe, amor y esperanza, pero lo mismo, son un núcleo importante. Nosotros tenemos que mantener como cristianos la fe, la esperanza, el amor, siempre muy constantes, muy ligados. ¿Ya? Acordándonos sin cesar de vosotros, era lo que hemos leído en esta ocasión. Ahora, vamos al verso 4 que dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y mire qué importante esto. Pablo elogia a la iglesia de Tesalónica, a la tesalonicense por su obra, y le recuerda que son amados de Dios. Vuestra elección. ¿Cuál es elección? No está hablando de la elección de ellos propiamente tal, sino de quién los eligió a ellos. No me elegiste vosotros a mí, dice por ahí, sino que yo les elegí a vosotros. Así que eh, es importante que nosotros podamos de alguna manera, en alguna medida, con estrictas situaciones, poder ver
lo importante que es saber de que Dios lo había escogido a ellos, a pesar de todo, y Dios nos ha escogido a nosotros. Y eso también es muy importante. No elegieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Esto está en Juan. Y son muchos versículos igual, que dice, ve, porque instrumento escogido, esto cuando se convierte Pablo, ¿no es cierto? Instrumento escogido en mis manos es este. Así que destacamos que los santos de Tesalónica, la mayoría eran gentiles, pero eran elegidos para formar parte del pueblo escogido de Dios. Y también usted es escogido para formar parte del pueblo de Dios. Pablo lo sabía, pues él mismo le había predicado también el Evangelio. ¿Ya? Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Esta es una parte del versículo 5. Y el Evangelio que predica el apóstol no era diferente a de los otros apóstoles, sino que también tenía el respaldo del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Con el mensaje de la cruz. Pues el mensaje de la cruz tiene poder para hacer milagros, porque para cambiar mentes, corazones y vida, los tesalónicas son prueba de ello. El mensaje de la cruz tiene este poder y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fueron entre vosotros por amor de vosotros, Pablo y sus colaboradores predicaron con convicción, cosa que nosotros como iglesia deberíamos tener. Digo iglesia en general, no me refiero solamente a la tercera, al cuerpo de Cristo a nivel mundial. Deberíamos predicar siempre con convicción del Espíritu de Dios. Y de ello se dieron cuenta los nuevos creyentes, quienes pudieron percatarse de la forma en que predicaban y de la manera en que se había comportado en ellos. Pablo dará más detalles de esto mismo, siempre más detalles. Pero mire qué importante esto. Yo me pongo a predicar, piense usted lo siguiente: ¿qué es lo que debe hacer un vendedor, por ejemplo, tratando de hacer un paralelismo un poco? Un vendedor, para vender un producto, valga la redundancia, lo que tiene que hacer, lo que tiene que de alguna manera trabajar es poder vender el producto y hacer de que su producto a lo mejor no es el mejor del mercado, pero convencido de que es el mejor y haciendo todo el empeño del mundo, va a tratar de vender su producto. Una convicción, ¿ya? Él convence a la gente. Él convence, una convención certera, y dice, mi bicicleta es la mejor, a lo mejor no es la marca que usted ve, pero créame que está al mismo nivel de esta otra de acá, mi automóvil o lo que sea, vende, ¿ya? Nosotros como cristianos sabemos que el Evangelio no se vende, y el Evangelio, mucho más allá de que sea bueno o malo, no hay algo que le haga competencia al Evangelio, porque el Evangelio es lo mejor. Pero si yo puedo tomar un buen producto y no lo vendo con convicción, por muy bueno que sea, no va a llegar a nadie. Entonces la iglesia de Cristo debe predicar del Evangelio, debe hablar de Cristo, pero debe hacerlo con convicción, certeramente poniéndose parar delante de otro y decirle, ¿sabe qué? El Evangelio de Cristo es profundo, tan profundo que yo le puedo decir en esta hora que Dios le ama a usted y que ama a mí y que el amor de Dios es profundo, sincero, pero hacerlo con convicción. Si usted ve a un vendedor dudativo, no le compra. De la misma manera nosotros, si nos ven dudativos en el amor de Cristo, no podremos presentar a Cristo. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener convicción. Eso es lo que hizo Pablo, Silvano, Silas y Timoteo. Predicaron con convicción. Usted y yo debemos predicarle al mundo, a nuestros vecinos, con convicción. ¿Sabe usted cuál es la única Biblia? A lo mejor, lo más probable es que la única Biblia que tenga su vecino sea usted mismo, y su vida, y mi vida, mis compañeros de trabajo, todos, simplemente nuestra vida. Por lo tanto, es muy imperativo e importante que usted y yo siempre nos preocupemos de vivir un evangelio correcto para poder predicar convencidamente. Esto es en hechos, en palabra lo mismo, convencido y destacar, soy feliz en Cristo, me toca enfrentar situaciones difíciles, pero soy feliz en Cristo igual. De la misma manera, nosotros podremos convencer y llamar la atención de otros. Esto es importante. La palabra de Dios expuesta, pero acompañada con poder. Esto era lo que realmente decía. ¿Qué es lo que fue lo que atrajo a los tesalonicenses esto? Una palabra, pero con poder. Con poder, con poder. Al igual que todos los que estaban al paso. Y como lo escriben Corintios también por allá. Y ni mi palabra ni mi predicación, y eso está en el texto, fueron persuasivas con cosas humanas. No fueron, sino
con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Importante, nuestra fe no está fundamentada en políticas humanas, sino que en el poder de Dios. Por eso, todo cristiano, cuando empieza procesos difíciles, empieza problemas, algunos llegan por problemas económicos, por enfermedades, por muchas cosas. Y si no llegó por eso, simplemente por una invitación, créame que empieza a pasar situaciones para que Dios se manifieste y llegue un poder, un milagro, algo que Dios actúa. Y en ese momento ese cristiano puede decir, el Dios que yo decidí seguir, ese es el que me ayuda hasta el día de hoy y por eso le puedo alabar, le puedo bendecir. Por lo tanto, importante es que usted y yo tengamos claro que nuestra fe no está fundada en pensamientos humanos, ideologías, sino que está fundado en el poder de Dios a través de obras. Así nosotros podemos comentarlo. Que Dios nos bendiga, Dios bendiga su vida, Dios bendiga esta enseñanza de escuela dominical y que podamos ser gratamente bendecidos a través de todo lo que hemos aprendido. Yo quisiera invitarle en esta hora, para ya poder terminar, no olvide usted los servicios que tenemos. Martes y jueves, 7:30. Puntualmente este jueves que viene, jueves 29, tenemos la visita de nuestros pastores supervisores. Por favor, preséntese, haga un espacio en su agenda, pida permiso en su trabajo, no sé, haga lo que sea necesario, pero llegue a este servicio que es muy importante. Y no olvide, 7:30 de la tarde, los miércoles, las Dorcas se están reuniendo, si mal no recuerdo el último aviso, a las 4 de la tarde. Y no olvide también que el domingo, por este mismo medio, a las 10:30, escuela dominical, que también a las 5:30, servicio presencial. Vamos avanzando, Dios siga guardando nuestra comuna para que sigamos en mejor y en pro de toda la bendición del Señor. Amén. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Padre Santo, muchas gracias por esta gran bendición de poder estar en esta escuela dominical en esta hora y ser bendecidos a través de su palabra. Le rogamos, le imploramos, le suplicamos que usted nos bendiga, que usted nos resguarde y que todo lo que hemos aprendido en esta escuela dominical sea de gran bendición para nuestros corazones. Bendiga a todo su pueblo, permita que todos los servicios presenciales y online sean de realmente bendición para cada uno de nosotros, podamos ser impactados a través de su palabra. Y nos despida de esta reunión, de esta escuela dominical, con la bendición del cielo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y le invito a que usted y yo demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Como siempre, su hermano Sebastián, un abrazo fraterno para todos ustedes. Dios les bendiga, que estén muy bien. Chao, chao.